Ok, entonces en la parte de campos vectoriales, que es la primera parte que vamos a tomar, en esta última unidad, que es sobre cálculo vectorial, entonces es la parte más como que complicada. Entonces vamos a tratar de abarcar todos estos temas empezando por campos vectoriales, luego integrales de línea. Después dice que hay campos vectoriales que son independientes de la trayectoria o son conservativos. Eso de ser independiente de trayectoria, te vas a dar cuenta de que depende del concepto de integrante de línea. Luego un teorema que se llama teorema de Green. Y luego sobre la divergencia y el rotacional de un campo o de una función. Ok, luego integrales de superficie, que por así decirlo, es como que ver integrales de línea, pero un poco más complicadas. Luego el teorema de divergencia, que por ejemplo cuando estén en física 2, lo van a usar más de una vez. Y luego el teorema de Stokes, que es una generalización del teorema de Green, pero solo que para el espacio. Y por último, aplicaciones de cálculo vectorial. Bien, entonces, y con eso vas como que a llegar a la parte más, ¿cómo sería? Un poco más como que complicada de todo cálculo que vamos a estudiar. Bien. Entonces, antes de, bueno, empecemos con esto, ¿no? Va. Entonces, definición primero, sobre campo vectorial. Dice que en un plano es una función f, esa f mayúscula está con negrita, así que implica que una función vectorial depende de dos variables x y, y dice que lo que hace es que mapea los puntos en R2 en un conjunto de vectores de dos dimensiones. Básicamente a cada punto de R2 le asigna un vector. Entonces decimos de que f está dado, ¿no?, por una función f sub 1 que depende de xy, f sub 2 que depende de xy. Y también la puedes descomponer en términos de componentes. Entonces sería f1 por i y f2 por j. Ok, entonces decimos también que esas funciones f1 y f2 son funciones escalares. Recuerda que hay funciones vectoriales y funciones escalares. Las vectoriales son las nuevas, las escalares son las de toda la vida. Y siguiente definición. Siempre la primera. Entonces, un campo vectorial es una función f que mapea los puntos de R3 en un conjunto de vectores de 3 dimensiones. En este caso escribiríamos f sub 1, o sea, el campo vectorial f está dado por f sub 1, que depende de 3 variables, coma f sub 2, coma f sub 3. Y también lo puedo componer en componentes, valga la redundancia. Entonces sería f sub 1i, f sub 2j y f sub 3k. Ok, entonces ahora te estoy diciendo de que si yo tengo una función vectorial de 2 o de 3, en este caso 2 dimensiones, entonces eso va a representar un campo vectorial. Ok. Entonces, este ejemplo primero dice, hay que graficar un campo vectorial. Dice que el vector campo vectorial f, que es x más y, 3y menos x, hay que evaluarlo en un punto f de 1,0, f de 0,1
y f de menos 2,1. Dice que hay que graficar cada vector usando un punto XY como el punto inicial. Ok. Debido a que este es el campo vectorial, ¿no? Entonces, evaluado en esos puntos, por ejemplo, en el 1, 0, entonces esta función f de x, y, pues tomaría este valor, déjame ver. Ok, por ejemplo, ahí f de 1,0. Entonces va a ser eso un vector, ¿no? Entonces x vale 1, y vale 0. Aquí tendría 3 por 0 menos 1. Ok, y este vector sería el 1, menos 1. Ok, entonces, y ese vector va a corresponder a este que se graficó aquí, que tiene, pues de hecho, tiene la dirección 1 menos 1. Ubicándose en ese punto inicial, que es el 1, 0, entonces tendría que llegar al punto 2 menos 1, que es el punto final de este vector. Ok. Similar para los demás, ¿verdad? Quiere decir de que para cualquier punto, cualquiera del plano, yo podría llegar a obtener un vector que va a partir de ese punto. Entonces te imaginarás que, pues de hecho, la forma que describe todo ese campo vectorial a veces tiene algunos patrones que se pueden reconocer. Ok, aquí dice que hay que graficar a los campos vectoriales dados por f, que está dado por x, y, g, que está dado por x, y entre la raíz de x cuadrado más y cuadrado. Y por último, hay que graficar a h, que está dado como y, menos x. Y dice que hay que identificar cada uno de los patrones. Básicamente aquí tenés 3 campos vectoriales. Y la idea sería que se grafiquen y luego se asocien a unos patrones que van surgiendo de esos campos. Entonces, mira, primeramente se graficaría a x, y. Entonces, x, y es un campo vectorial que se describe como aquí está en la figura, ¿no? O sea, para cada asociar un vector para cada punto, por ejemplo, este punto, ¿no? Este punto sería el punto 2,0. Entonces, para ese punto 2,0 estaría asociado el vector 2,0. Y como empieza del punto 2,0, tiene que llegar a este otro punto, que sería el 4,0. Y de hecho, eso va a pasar para cada punto de todo el plano. Y lo que se va a ver, digamos, cuando se alcanza una cantidad suficiente de vectores, lo que se alcanza a ver es la figura del lado derecho. Básicamente algo así como que, imagínate que esto, o sea, literalmente, que fuera como que un línea de fuerza. Entonces lo que hace es que a partir del origen, todos los vectores como que se van separando, ¿no? De ese punto origen. Pablo, ¿querías decir algo? Sí, profe, ¿de dónde salió el 2,0? Es que me perdí ahí. Ya. De hecho, Pablo, puede ser cualquier punto. O sea, el 2,0 solo lo tomé para referencia y explicar lo que está pasando con los demás vectores. Así que el 2,0 es pues, bastante indiferente, ¿no? Solo es para la explicación.
Ok, gracias. Ok. Si esto pasa con X, Y, entonces, ¿qué pasaría al final con el siguiente campo, ¿no? El siguiente campo es con G, ¿no? Es este. Básicamente este campo G es bastante parecido al campo de F, pero solo que está dividido entre esa raíz cuadrada. Y lo que va a hacer es que simplemente va a ser, de hecho, como es un múltiplo escalar del campo anterior. Porque debido a que la raíz, ¿verdad? De x cuadrado más y cuadrado es un número, sí va variando, de hecho, pero es un escalar al fin de cuentas. Así que este campo G y el campo anterior F están como que relacionados uno con otro. La propiedad o la particularidad aquí sería de que todos los vectores del campo G son vectores unitarios, debido a que pues, los vectores de componentes x entre la raíz de x cuadrado más y cuadrado, coma y entre la raíz de ese mismo argumento. Entonces, al sacar el módulo de ese vector, ese módulo es 1. Así que todos los vectores que se generan son unitarios. A diferencia de en el problema anterior. Por ejemplo, para un punto como este, que el 1,1, para ponerlo de referencia. Entonces, este punto, como es 1,1, genera un vector que sería el vector 1,1. Y el vector 1,1 sería así, ¿no? Tendría la misma dirección que el vector 1,1, solo que empieza en 1,1. Y es más pequeño, de hecho, en magnitud que, por ejemplo, el 2,0, que tiene una magnitud de 2. De hecho, entre más alejado está el punto X, Y, entonces mucho más grande va a ser ese vector. Por eso es que se ven que los vectores aquí en la parte cercana al origen, pues son pequeños. Y cuando ya se van alejando del origen, ya se van haciendo un poco más grandes. Por así decirlo, cuando es cerca del origen, la atracción o la fuerza, entre comillas, es como que más pequeña. Hay una pregunta que dice, dice que si siempre es necesario el gráfico o cómo haría para hacerlo. Cuando está identificando, en este caso está aprendiendo campos vectoriales, pues sí es bueno tener el gráfico. Y pues para hacerlo es lo que estamos diciendo. Hay que graficar vectores en algunos puntos y así podré identificar el tipo de campo vectorial. Claro que después lo vamos a hacer de otra manera. No es que siempre hay que estar graficando. Bien. Y por último, aquí tenía el campo H, ¿no? El campo H era y, menos x. Ese campo resulta, ¿verdad? Que al graficarlo, por ejemplo, vamos a tomar al punto, este que está acá, digamos. Este punto que está acá es 2,0. Perdón, es 0,2. Ok, es 0 para x, 2 para y. Entonces, si yo quiero graficar al vector asociado a 0,2, según este campo vectorial, entonces sería solamente 2, menos x, pero x es 0. Entonces quedaría el vector 2,0, que queda horizontal.
Así que en este punto está asociado este vector 2,0. Ok, puedes tomar otro punto, por ejemplo este, que sería el punto 2,0. Estaría asociado el vector, según el campo vectorial, sería 0, menos 2. Okay. Y entonces genera un vector que en este caso es vertical y va hacia abajo. De hecho, en todos los puntos que estén a una distancia 2, ¿verdad?, del origen, se van a generar esos vectores que tienen de hecho módulo 2. Y además es como que se va haciendo un giro, ¿no?, en esos vectores, ¿no? De hecho, eso no es casualidad y eso es debido a que este campo vectorial, un campo como de circulación, o sea, se obtiene, digamos, un campo vectorial que va generando círculos centrados en el origen. Y de nuevo, pues, ¿cómo identificar eso? Pues primeramente graficándolo. Ok, preguntas de momento. Ninguna. Profesor, ¿podría volver a explicar lo último acerca de esa gráfica? Sí. Entonces te decía, estamos estudiando este campo vectorial en particular, el campo H, que está dado por y, menos x. Así que se supone, ¿verdad?, para cada punto, yo tengo que asociar un vector y ese vector, por así decirlo, va a partir de ese punto en particular y la magnitud de ese vector, pues me la va a dar el campo vectorial. Así que, por ejemplo, un punto como este punto. Ese punto sería el 0 menos 1, ¿de acuerdo? O sea, 0 para x, menos 1 para y. Así que asociado a ese punto hay un vector que me lo da el campo. Entonces yo voy directo al campo vectorial y me doy cuenta de que el vector asociado sería el vector menos 1,0, ¿verdad? Porque y, menos x vale 0 y y vale menos 1. Así que pues te queda el vector menos 1,0 y al graficarlo sería algo como esto, ¿no? Tendría esta dirección, o sea, la dirección de menos 1,0. Y de hecho, eso es para este punto. Si voy tomando otros puntos, entonces lo que voy generando, en este caso sería la gráfica de un campo vectorial, que es la que está al lado derecho. Obviamente eso no lo hacer a mano. O sea, me refiero a esta gráfica, no, obviamente no lo hicieron a mano. Y de hecho no te voy a poner a graficar campos vectoriales a mano. Tampoco, ¿verdad? De hecho, no lo haría en clase directamente con vos, mucho menos así, ¿verdad? Que no te puedo ver qué estás haciendo. Ok, entonces acá bueno, ya terminamos con el ejemplo anterior, ahora el siguiente. Dice que hay que parejar los campos vectoriales con las gráficas de los campos vectoriales con los campos vectoriales. Entonces aquí te dan tres campos vectoriales, un campo F, un campo G y un campo H. Y te dan tres gráficas, A, B y C. Te dan también los ejes coordenados, te pueden servir de referencia. Y entonces aquí pues te dejo pensar un rato, ¿no? Para que asocies
cada campo con la gráfica. Lo que deberías de ir haciendo sería para puntos, ¿verdad? Del plano, ir calculando algunos vectores que me da el campo vectorial. Y cuando observes de que tienen como el mismo comportamiento de la gráfica, entonces ya lo tenés. Bien, listo. Ok. Entonces vamos a detener esto. Y vamos a... No sé si pueden ver por ahí.
Ok, creo que ahora sí, ¿verdad? Entonces, lo que yo les propongo es lo siguiente, ¿no? Vos tenés a los campos F, G y H. Entonces, evaluarlo en ciertos puntos. Por ejemplo, yo lo quise evaluar en 1,1 y me dio, dependiendo para cada campo, ¿verdad? Me dio estos vectores. Entonces, o sea, hay que asociar estos vectores de acá con las gráficas ya dadas. Por ejemplo, después también tomé el vector el punto 1,0 y luego pues encontré los vectores. Así que según esto, por ejemplo, la gráfica A pues debería corresponder al campo G debido a que en el punto 1,1 la gráfica, el campo de G genera estos vectores, ¿no? 2,e a la 1/3 y 2,1. Y ninguna de las otras dos gráficas de B y C, pues hacen eso. Y entonces después, solo te queda, bueno, y ahora comparto de nuevo. Okay. Entonces fíjate que la gráfica de G, del campo G, pues correspondería a la gráfica A. Por eso mismo que te estoy diciendo de los vectores evaluados en 1,1 y en 1,0. Veo que alguno de ustedes dijo algo. Dice F con la gráfica B. Déjame ver. F con la gráfica B. Y entonces por descarte, la gráfica de C correspondería con H. Ok. Y ahí estamos. Bien, entonces, o sea, sí entiendo que va a ser difícil entender de entrada, pues cómo van esos gráficos. De hecho, podríamos hacer esos gráficos en un software para que sepamos cómo se construyen. Pero, o sea, no es como que súper necesario hacer el gráfico, repito. Bien, continuamos. Bien, aquí lo que dice, hay que usar un CAS, que en este caso sería ¿cómo se llama esto? Es como que una calculadora, un software de calculadora para hacer cálculos, ¿no? Y este campo es menos x, y, menos z, dividido entre x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado a la 3 medios. De hecho, ese campo vectorial es como que un círculo, de hecho, perdón, una esfera. Una esfera que te va a permitir que las líneas del campo vectorial van hacia el origen, debido a que es menos x, menos y, menos z. Y lo de la esfera se identifica rápido por la cuestión esta de que los componentes, ¿no? X, Y y Z, pues van a generar en este caso un vector que va a estar alineado con el origen. Se miraría algo así. O sea, todos esos vectores apuntan al origen debido a que, repito, ¿no? El origen, el punto X, Y, Z y el vector menos X, menos Y, menos Z están como que alineados. Ok, veo que hay un...
Bien. Y para terminar esta parte de campos vectoriales, porque hay otros tipos de campos, no solo de velocidad, ¿no? Entonces también hay un campo de velocidad, se dice. Entonces dice que la velocidad de cualquier partícula localizada en el punto X, Y, dice que puede ser descrita por un campo vectorial. Ese campo vectorial sería un campo de velocidad. Además, dice que el camino dado por una partícula, empezando en el punto x0, y0, entonces la curva trazada por los puntos finales de x de t, y de t, donde x de t y y de t son las soluciones de la ecuación diferencial x' igual a f sub 1 de x, y igual a f sub 2 de x, y. Dice que las condiciones iniciales de x de t son igual a x sub 0 y y sub t igual a y sub 0. O sea, de que si yo tengo el campo de velocidad, lo que me está diciendo aquí es esto, ¿no? Yo tengo el campo de velocidad. Si yo lo que quiero es la trayectoria que tiene una partícula, entonces yo solo tengo que resolver esa ecuación diferencial, que sería esta que está por acá. ¿Y cómo haría eso? Integrando. O sea, si yo quiero encontrar la posición dado la velocidad, integro y ya. Bien. Dice que en todos los casos, en todos esos casos, cuando usamos un campo de velocidad para construir líneas como de corriente, entonces indicamos el camino seguido por una partícula, empezando en un punto cualquiera, que básicamente es como una interpretación del campo vectorial, pero aplicado a, en este caso, una partícula que va en movimiento. Ok, aquí hay un ejemplo que de hecho quiero omitirlo porque quiero ir a la parte del siguiente campo vectorial. Bueno, eso lo había explicado, ¿no? Del campo y, menos x. Este otro campo vectorial. Entonces dice que... y aquí está la cuestión. ¿Te acuerdas que te decía de que no siempre es necesario hacer gráficas? De hecho, la alternativa a no hacer eso sería resolver ecuaciones diferenciales. O sea, no te asustes tanto. Es lo primero que va a hacer en matemática. No, perdón. Ya como a mitad de matemática 4, eso va a hacer. Entonces acá, te dan un campo vectorial, ¿verdad? Es el y, menos x, que es el de la figura anterior. Es este. Entonces, básicamente, genera eso como a círculos, ¿no? Que van centrados en el origen. Ok, entonces, dice que hay que notar que la pendiente de la línea de corriente es un punto dado por la derivada de y respecto a x, que sería como la derivada de y respecto a t, dividido entre la derivada de x respecto a t. O sea, y' entre x'. O sea, f sub 2 entre f sub 1. Ok, de ahí, pues nada nuevo. Solo que la derivada es cambio en y entre cambio en x. Ahora, como a usted dan el vector de velocidad, entonces el cambio en y te lo va a dar esta componente. Y el cambio en x te lo va a dar esta componente. Así que ese cociente sería la derivada. Y eso es lo que se va a plantear a continuación. Ahí estamos. Así que
Esta es una ecuación diferencial. Te la presento si no la conocías. Entonces, para resolverla, se usa un método que se llama separación de variables. Entonces, aíslas todo lo que tenga que ver con y de un solo lado y todo lo que tenga que ver con x de otro lado. Entonces, por así decirlo, puedes multiplicar en cruzado. Sería y por d de y igual a menos x por d de x. Y luego se integra eso. Entonces, aquí estamos. Fíjate que cuando integras, d de x y d de x se anulan. Y te queda integral de y d de y. Eso es y cuadrado entre 2. Y aquí te queda menos integral de x de x, que sería menos x cuadrado entre 2 más la constante de integración. Y entonces ahí está resuelta la ecuación diferencial, esta que está acá. Entonces ese método, repito, se llama separación de variables. Eso lo va a ver en matemática 4. Pero solamente integrar, así que no hay que tener miedo. Bueno, alguien preguntó si siempre hay que anular para que esté bueno. Lo que pasa es que como plantea una integral, pero la integral es integral de y por d de y respecto a x, d de x, entonces esa simplificación es natural darse, que se dé, ¿verdad? O sea, no es tan descabellado aquí pensar en que va a pasar una cancelación de los d de x, ¿verdad? De hecho, si haces la cuestión esta que te decía de multiplicar cruzado, va a tener y de y igual a menos x de x. Y no va a tener a esa derivada de y respecto a x del lado izquierdo. O sea, que como que queda más limpio, ¿no? Sería eso. Así que, pues, si esa cancelación de los d de x se da cuando es por separación de variables. No toda ecuación diferencial se va a hacer por separación de variables. Hay otros métodos, pero eso ya es del otro curso. Ok. Entonces, la solución de la ecuación diferencial era esta. Bueno, de hecho era entre 2, pero multiplicas por 2 y entonces te queda igual una constante, ¿no? Y cuando transpone el menos x cuadrado al lado izquierdo, te queda esta ecuación, la ecuación de un círculo. Así que pues de inicio, las soluciones, ¿no?, de esas ecuaciones diferenciales van a ser como que las curvas que van a describir los campos vectoriales. Y pues por eso es que no hay que graficarlo siempre. Simplemente resolves la ecuación diferencial y así sabes el comportamiento del campo. Bien. Y por último, este ejemplo dice que hay que usar el método de Euler para aproximar líneas de corriente. Ese método de Euler es un método numérico para encontrar, en este caso, soluciones de ecuaciones diferenciales. Si yo les llego a dar matemática 4, les puedo enseñar cómo funciona eso, pero no ahorita. Bien. Y por último, entonces quería enseñarles esta parte. A ver, aquí está. Ok. Entonces, sobre campos vectoriales.
Ok, esta definición ya la habíamos dado. Entonces ahora veamos que nosotros en física miramos algunas leyes que aquí nos van a servir para ejemplificar algunos campos vectoriales. Por ejemplo, esta ley se llama ley de Coulomb, en donde dice que la fuerza ejercida en una partícula con carga eléctrica Q1, ubicada en el punto P, por otra partícula con carga eléctrica Q2, ubicada en el origen, está dada por esta ecuación que está por acá. Entonces, esa ecuación dice que la fuerza es igual a K multiplicado por Q1 por Q2 entre el módulo de R de R al cuadrado por U. En este caso, R sería el vector de posición X y más YJ más ZK. Y el vector U, un vector unitario, en la misma dirección que R. Y K es la constante que depende de las unidades utilizadas. Ok, de hecho, la ley de gravitación universal de Newton, pues describe esa misma ecuación. De hecho, me parece que primero fue esta ley, ¿verdad? Y después fue la electricidad, me parece. Y, por ejemplo, estos son campos de velocidad, ¿no? Estas son gráficas de ellos. Entonces también, o sea, la idea es que puedas relacionar a esos campos que se estudian en física directamente con funciones. Obviamente, yo no voy a dar clases de física, pero pues de algo te va a servir en este caso para el otro curso. Ok, por ejemplo, acá dice hay que encontrar, leamos este ejemplo. Dice, en un fluido ideal, en flujo permanente en el interior de un tubo cilíndrico de radio R, las partículas ubicadas a una distancia A del eje del cilindro se mueven paralelamente con velocidad, valor absoluto de V, igual a R cuadrado menos A cuadrado. Describa este campo mediante una fórmula, que básicamente es como resolver básicamente una ecuación diferencial. Dice que hay en los puntos en donde la velocidad es máxima y donde es mínima. Ok, entonces yo voy a la gráfica que está aquí a la derecha, ¿no? Esta que está acá. Entonces aquí al lado derecho tenés esto, ¿no? Ok, entonces este es un cilindro, ¿no? Dice que la velocidad de una partícula cualquiera es siempre paralela al eje que tiene el cilindro y además la velocidad está dada por valor absoluto, ¿verdad? De R cuadrado menos A cuadrado. Entonces, ¿quién es A? La distancia al eje del cilindro. Ok. Entonces, para la solución de este problema, se va a considerar de que el movimiento está en la dirección del eje de la Z y está dado por este campo vectorial. En este caso, el vector B está dado por R cuadrado menos A cuadrado por K. K sería la componente en Z, ¿no? Y las otras dos componentes en X y en Y, pues son 0, ¿no? Porque los vectores no tienen movimiento en esos ejes.
Entonces dice que, además, la ecuación del cilindro será dada por x cuadrado más y cuadrado igual a r cuadrado. Y esto equivale, ¿verdad?, a que la velocidad sea igual a r cuadrado menos x cuadrado menos y cuadrado por k. O sea, que z está dado por esta ecuación. Y esto lo que te da es en este caso, z respecto a x y y. Como vos lo que te piden, aparte de, bueno, ahí ya tenés descrita, ¿no?, una ecuación para ese campo vectorial. Pero aparte te piden puntos en donde la velocidad es máxima y donde es mínima. Y es por eso es que usamos criterio de la primera derivada. En este caso, derivadas parciales, ¿no? Entonces, derivada parcial z respecto a x, esa derivada parcial es menos 2x igual a 0. Y ahí sale que x vale 0. Y por otro lado, hago la parcial de z respecto a y, eso es menos 2y igual a 0. Y ahí sale que y vale 0. Entonces dice de que el eje z representa los puntos críticos en donde se obtiene la velocidad máxima. Y la velocidad máxima va a estar dada por b igual a r cuadrado por k. La velocidad mínima se da cuando esta función, o sea, me refiero para cuando z, ¿no?, en este caso es 0, porque este número es siempre mayor o igual que 0. Eso debido a que se cumple esta condición, ¿no?, porque los puntos no pueden ir más allá del cilindro. Así que el peor caso es que r cuadrado menos x cuadrado menos y cuadrado sea igual a 0. Y de ahí, pues, la velocidad mínima va a estar dada en el contorno del cilindro, porque ahí la velocidad es el vector 0. Algo así como que, si o sea, tenés el cilindro, cuando la velocidad es calculada en un punto cerca del cilindro o sobre él, entonces el vector de velocidad ahí es 0. Mientras que si se calcula la velocidad en un punto cerca al centro o al eje del cilindro, entonces ahí la velocidad es máxima. O sea, si está en un canal, deberías de acercarte, en este caso, a los bordes para que la velocidad no sea mayor. Ok. Aplica también para un río, ¿no? Ok, y por último, está este otro ejemplo de nuevo. Dice que un fluido gira alrededor del eje Z con velocidad angular constante omega. Toda partícula a una distancia r del eje Z en un plano normal al mismo describe una circunferencia de radio r con velocidad constante dada por r por omega. La velocidad en el punto x, y será velocidad igual a omega por r por u de teta, ¿no? Igual a omega por r por esta expresión, en este caso, que es la forma polar, ¿no?, de ese vector u. Ese vector u sería menos seno de teta por i más coseno de teta por y. Y así podría tener en este caso a este campo vectorial caracterizado. De hecho, lo hicimos de otra manera en la diapositiva. Bien, hasta ahí la parte de campos vectoriales. Así que supongo que puedo entender acá.